Hola a los amigos de Radio Reloj en las redes. Soy Raúl Menchaca y vuelvo hoy a conversar con ustedes para comentarles el impacto que ha tenido la pandemia sobre la economía nacional. Recordemos que el 11 de marzo del 2020 apareció el nuevo coronavirus en Cuba. Fueron 3 turistas italianos los primeros casos, de los cuales, por cierto, uno murió. Pero 12 meses después, hace unas horas, conversé con el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, quien me explicaba los efectos de la pandemia sobre la economía nacional. Gil me decía, por ejemplo, que el país ha tenido que erogar 150 millones de dólares durante todos estos 12 meses para poder enfrentar la pandemia. Eso es más de 12 millones mensuales, en un momento en que el país tiene las arcas casi vacías. La pandemia llegó en un momento muy complejo para Cuba. Recordemos que el año anterior la administración Trump recrudeció el bloqueo a niveles espantosos. El país el año pasado tuvo pérdidas por efecto del bloqueo de más de 5.000 millones de dólares. Y a eso se sumó también el impacto de la pandemia. Fue la tormenta perfecta en contra de la economía cubana. Les decía que el impacto del bloqueo por un lado y la pandemia puso a la economía nacional contra las cuerdas. Solamente en el 2020 tuvimos una caída estrepitosa prácticamente del Producto Interno Bruto, que disminuyó en un 11%, una cifra que no es despreciable. Eso significó la pandemia, el bloqueo, los problemas estructurales que viene arrastrando la economía cubana desde hace muchos años, significó ahora un impacto directo sobre las actividades económicas colaterales. Por eso hubo paralización de producciones, hubo un déficit gigantesco de divisas y hubo una erogación adicional en los gastos públicos del presupuesto. Eso explica, en alguna medida, los graves problemas de desabastecimiento que tiene hoy el comercio minorista cubano. Por supuesto, somos una economía muy abierta que depende de las importaciones, depende de sus relaciones económicas con el exterior. Y al estar cortada todo eso, prácticamente el agua se nos puso al cuello. Uno de los principales rubros económicos del país, su segundo rubro de ingreso de divisas, es el turismo. Y la pandemia, sumado a, como ya hablaba, a las sanciones impuestas por Estados Unidos durante los 4 años de la administración Trump, han disminuido casi hasta nivel de cero la afluencia de turistas a Cuba. En este último año, la industria turística ha estado prácticamente paralizada, aunque se ha aprovechado el tiempo para renovar los hoteles, mejorar esas instalaciones y mantenernos listos para cuando en algún momento, que nadie sabe cuándo llegará, podamos recibir al turista. Y digo que nadie sabe cuándo llegará porque es un asunto que no depende solo de Cuba, depende también de las restricciones que pongan los países a sus nacionales para viajar. Recordemos, por ejemplo, que Canadá tiene suspendidos los vuelos al Caribe y a México. Por lo tanto, prácticamente no hay turismo canadiense en Cuba, que era el principal emisor hacia nuestro país de vacacionistas. De cualquier manera, el país no ha renunciado a sus metas. Todos los altos funcionarios, desde el presidente Miguel Díaz-Canel hasta el último, han sido claros diciendo que la prioridad ahora es detener la pandemia, preservar la salud de la gente. Y cuando eso se logre, entonces trataremos de recuperar la economía. Esperemos que eso pase más temprano que tarde. Muchas gracias por su atención. Soy Raúl Menchaca y siga con nosotros en este canal de Radio Reloj.